La primera de las mitzvot, según el orden en que se registran en la Torá, es la siguiente y aparece en Éxodo 12:2. Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aharón be'eretz Misraim leemor. El Eterno habló a Moshe y a Aharón en la tierra de Egipto diciendo: Ajodesh hazeh lachem Rosh Chodashim. Este mes es para ustedes Rosh Chodashim, cabeza de los meses. Rishon hu lachem lehodshei Hashanah. Es para ustedes el primero de los meses del año. ¿Qué significa esto? Primeramente, el contexto. El contexto en que se expresa esta mitzvah es la liberación de la esclavitud de Egipto, la institución de la celebración de Pesach y Matzot. Es decir, el mes en cuestión es el mes que posteriormente es llamado Aviv, también conocido como Nisan. El contexto clarifica que la mitzvah está dirigida a Bnei Israel, esto es, a los descendientes genéticos de Israel y a todos aquellos que se incorporen en el pueblo de Israel. Ajodesh hazeh lachem. Este mes es para ustedes. Rishon hu lachem. Este es para ustedes el primero. Es una mitzvah dirigida a Bnei Israel. La mitzvah consiste en que los israelitas identifiquen a partir de este momento de la historia el mes de Aviv como Rosh Chodashim, cabeza de los meses, y además Rishon lehodshei Hashanah, el primero de los meses del año. Rishon y Rosh son dos términos que derivan de la misma raíz, y aunque pareciera a primera vista una redundancia, cabeza de los meses, el primero de los meses del año, realmente el vocablo Rosh tiene un variado significado, siendo uno de ellos el significado importante o inclusive notable, como figura por ejemplo en Éxodo capítulo 30 y verso 23. Así pues, es posible comprender que la mitzvah expresada en Éxodo 12:2 se ha de entender de la siguiente manera: Ajodesh hazeh lachem Rosh Chodashim, como diciendo, este mes es para ustedes el mes de mayor importancia, el mes más notable. Y consecuentemente, dice el texto, Rishon hu lachem lehodshei Hashanah. Por lo tanto, si es el mes de mayor importancia, se constituye para ustedes como Rishon lehodshei Hashanah, el primero de los meses del año para ustedes. Todo esto implica que lo más probable es que en la costumbre israelita previa, anterior a la salida de Egipto, algún otro mes era considerado como el mes primero. Y por ello viene la mitzvah a decirnos, este mes, el mes de Aviv, es el primero de los meses del año. Ahora bien, es importante resaltar que no se registra en la Torá que el Eterno haya entregado a Moshe una mitzvah para establecer cómo se han de calcular los meses. Lo cual implica que el sistema de cálculo de meses que practicaban los hijos de Israel previo a este momento no fue cambiado. La pregunta puede ser, ¿cuál es el sistema de cálculo de los meses que no fue cambiado? El sistema es un sistema de cálculo lunar, basado en las fases de la luna. Y la evidencia claramente se encuentra, primeramente, en los propios términos hebreos empleados para definir el concepto de mes en hebreo. Hay básicamente dos términos para hacer referencia al concepto de mes. El vocablo más común es Jodesh. Jodesh es lo que se traduce como mes. Jodesh deriva de la raíz Hadash, que equivale a renovación, describiendo así el ciclo lunar.
Está escrito en Números 28:14, Olad Hodesh Behotsho Lehotshe Hashanah. La ofrenda de cada mes, de cada Hodesh, toma lugar en su renovación. En hebreo esto es Behotsho, para los Hodshe Hashanah, para los meses del año. El término Hodsho, que se traduce como su renovación, es de la misma raíz Hodesh, mes. De manera que el concepto de renovación solamente es relevante en los meses que se calculan por el ciclo lunar, según las fases lunares, porque la luna puede que no sea vista por 1 o 2 días, mientras que se renueva su luz, a diferencia del sol que alumbra todos los días a través del año. Así que es muy claro entonces que el concepto de mes, Hodesh, está conectado con el concepto de luna, del ciclo lunar, el ciclo de renovación. El otro término usado en el Tanaj, en la Biblia hebrea, para hacer referencia a mes, es quizás menos conocido, pero con más clara implicación. Mes también se identifica con el término hebreo Yerach. Y este hace una clara conexión con el concepto de mes lunar. ¿Por qué? Porque en hebreo luna se dice Yareach y mes Yerach. Ambos términos claramente comparten raíz. De hecho, se escriben exactamente de la misma forma. Yud, Resh, Hed. 3 letras hebreas, solamente que vocalizadas de manera diferente. Mes Yerach, luna Yareach. La otra evidencia más contundente se encuentra en el propio texto de la Torá, en Génesis 1:15. Evidencia de que el cálculo de los meses para la concepción hebrea está basado en el ciclo lunar. Génesis 1:15. Allí se dice que las luminarias fueron establecidas para que sirvan, como dice el texto en hebreo, leotot ulemoadim uleyamim veshanim, para señales, para moadim, para ciclos, para citas, convocaciones, uleyamim, para días o para tiempos, veshanim, y para ciclos o para años. Es decir, tanto la luna como el sol fueron, luminarias, fueron establecidas con el propósito de marcar los tiempos. Por ello leemos en el libro de Salmos 104, donde se confirma esta concepción de Génesis. Asayareach le Moadim. Estableció la luna para las Moadim, para citas señaladas. Cuando digo que el calendario hebreo tiene un ciclo lunar en cuestión de los meses, no de los días, sino los meses son basados en las fases lunares, no implico que el sol no tenga su función dentro del calendario hebreo lunar. De hecho, la luna no emite luz propia, sino que refleja la luz del sol. El sol también se toma en cuenta para marcar el tiempo, por ejemplo, la división entre día y noche. Ahora bien, es importante resaltar otra implicación en esta mitzvah de Éxodo 12:2. Una implicación que puede ser pasada por alto. La mitzvah de establecer el mes de Aviv como el primero de los meses debe tomarse en cuenta apropiadamente, porque Aviv es un vocablo empleado para describir la primavera. Aviv es sinónimo de primavera. ¿Por qué? Porque Aviv significa literalmente la cebada espigada. Aviv equivale a cebada espigada, cosa que sucede únicamente en la primavera. En un calendario cuyos meses están regidos por las fases lunares, entonces el ciclo de la primavera, es decir, de primavera a primavera,
puede demorar entre 12 meses lunares a 13 meses lunares. Dado que Aviv, el mes de la primavera, es decir, de la cebada espigada, debe ser el primero de los meses del año hebreo, entonces dentro del cálculo de un año hebreo pueden existir 12 meses lunares o 13 meses lunares. Dado el caso de que en el calendario hebreo lleguemos al mes número 12, el mes lunar número 12, y aún no está visible Aviv, es decir, aún no podemos percibir la cebada espigada, ¿qué se puede hacer? He aquí entonces la aplicación de la mitzvah de Éxodo 12:2. Si pasado el mes número 12, el mes lunar número 12, aún no está visible Aviv, la cebada espigada, la primavera, entonces no se puede declarar el próximo mes como el mes primero. ¿Por qué? Porque no es Aviv. Y Aviv es el mes primero. La mitzvah dice que el mes de Aviv es el mes primero. De manera que seguido al mes lunar número 12, si aún no aparece Aviv, la cebada espigada, entonces contamos otro mes más, un mes llamado el mes número 13. ¿Por qué? Porque no hay una mitzvah que regule la cantidad de meses que ha de tener un año hebreo. Lo que no podemos tener es el primer mes fuera de Aviv, fuera de la cebada espigada. Por esto es que el mes número 13 en el calendario hebreo es llamado Adar 2. Pero no podemos tener un Nisan 2 o un Aviv 2. Aviv es el primer mes. Ahora bien, otro tema relacionado es la interpretación proveniente del Talmud al respecto de esta mitzvah, según la cual plantea esta mitzvah de Éxodo 12:2 de establecer Aviv como el primer mes. Según el dictamen proveniente del Talmud, esta mitzvah es una ordenanza dada únicamente al Sanedrín para que éste establezca cuál es el inicio de cada mes hebreo. O sea, nadie excepto el Sanedrín tiene la autoridad para establecer el inicio a partir del cual se comienza a contar el día 1 de cada mes. Y en dicha interpretación existen dos ideas. Una expone que el establecimiento del inicio de cada mes ha de ser basado en el reporte de testigos que han observado la luna creciente. Y otra idea es que el inicio de cada mes hebreo lunar ha de estar basado en cálculos realizados por los líderes del Sanedrín, no necesariamente por testigos oculares, con excepción del mes séptimo, el cual inicia con la convocación de Yom Teruah o Rosh Hashanah, según la concepción talmúdica. Y por lo tanto, dado que es un mes que inicia con una convocación, pues se procura la exactitud del inicio del mes por medio de testigos oculares. Ahora bien, el texto de la Torá es muy claro. A partir del texto de la Torá es imposible que se desprendan ideas como estas que acabo de mencionar, que se encuentran en la interpretación talmúdica. En primer lugar, la mitzvah de Éxodo 12:2 no es en referencia a cómo y cuándo establecer los inicios de cada mes. Lo único que exige esta primera mitzvah es que el primero de los meses lunares de todo el año ha de ser Aviv,
Aviv, el mes de la redención, el mes de la cebada espigada. Porque como ya dijimos, los israelitas, como las demás etnias, tenían, antes de recibir instrucciones divinas, tenían su propia forma de calcular los meses, incluyendo, obviamente, la forma de calcular los inicios de cada mes. Y esta forma de hacerlo no les fue cambiada. ¿Por qué? Porque era la forma natural registrada en Génesis, en el capítulo 1. La misma practicada por otras etnias cuyos meses estaban basados en los ciclos lunares. En segundo lugar, según leímos en la Torá, la mitzvah es para el pueblo de Israel, en sentido general, no específicamente para un Beit Din, para una corte de justicia o para un Sanedrín. De hecho, cuando se entregó esta mitzvah, aún no se había formado la estructura de un Beit Din, de una corte de justicia o de un Sanedrín. Ni siquiera se había establecido el Cohen Gadol, la autoridad máxima. Todas estas instituciones se forman posteriormente durante la travesía por el desierto. Por ello, es importante estudiar las mitzvot en su contexto. Los hijos de Israel reciben la mitzvah de establecer cuál será el primer mes del año. El primer mes ha de ser Aviv. Y esta mitzvah se entrega sin la existencia de un Sanedrín. Entonces, la manera que usaban los hijos de Israel para establecer los inicios de los meses lunares, la cual no fue cambiada porque se sobreentiende que estaba en lo correcto, era una práctica apropiada, la pregunta ha de ser, entonces, si no fue cambiada, ¿cuál es el procedimiento que usaban los israelitas? Lógicamente, las 12 tribus israelitas establecían cada inicio de mes lunar como lo hacían el resto de las etnias en aquel momento, como lo hacían las tribus de aquel momento. ¿Cómo lo hacía cada grupo étnico? Pues cada grupo estaba estructurado, obviamente, con sus líderes tribales, en hebreo sekenim, ancianos, líderes, que representaban a su gente, al pueblo, entre las demás tribus o grupos étnicos. Obviamente los líderes encargados de mantener el orden de la sociedad también estaban encargados de mantener un orden en el concepto de tiempo, de calendario, porque el objetivo del calendario es marcar ciclos de tiempos por diferentes intereses. Así que es obvio que son los líderes del pueblo los responsables, los encargados de dicha tarea. De hecho, lo ideal es que se responsabilicen en mantener el orden, una vez más, no solamente social, sino también del tiempo, del ciclo. Porque de lo contrario, cada grupo tendría su propio calendario y no podían entonces coexistir. Pero esta concepción de que cada líder comunitario es responsable, o cada líder tribal es responsable de establecer el tiempo en coordinación con el resto de las tribus, esta concepción es muy diferente a la concepción talmúdica que plantea que cuando Hashem le dijo a Moshe y a Aarón, este será el primero de los meses del año, que lo que quiso decir es lo siguiente, que los líderes del Sanedrín son los únicos autorizados para establecer cuándo es el inicio de cada mes. Esa no es la realidad. No existen bases en la Torá para decretar o para suponer que esa es la esencia de la misma. Y que si ellos dictaminan diferente a lo decretado en la Torá,
de igual manera hay que obedecerlos. No. Primeramente porque esa no es la mitzvah de Éxodos 12:2. La mitzvah, una vez más, es cuál de los meses lunares ha de ser el primero de los meses. En segundo lugar, porque en una sociedad se sobreentiende que son los líderes comunitarios los encargados de dicha tarea, es decir, los encargados de mantener el registro del tiempo. Ser líder comunitario es una responsabilidad. El líder está para servir al pueblo, no para hacer lo que le venga en ganas. Si el líder no se conduce de tal manera como la Torá lo demanda, entonces se convierte en un falso líder. No puede liderar, no está capacitado para liderar porque no acata su responsabilidad. Por lo tanto, cuando los líderes del pueblo se rebelan y no establecen el calendario de acuerdo a la Torá, se levantan grupos, se rebelan grupos de hombres piadosos que llevan consigo la responsabilidad de miles de hombres que quieren observar el cálculo de los tiempos según el orden de la Torá. Y cuando no existe la responsabilidad de que el sistema de gobierno abogue por la mitzvah de la Torá respecto al cómputo de los meses lunares, entonces cada comunidad israelita en la diáspora o dentro de la tierra de Israel está obligada a perpetuar este cálculo según la Torá. ¿Cuándo es el primer mes? ¿Cuándo es Aviv? Hasta que un gobierno piadoso se vuelva a levantar. Así que, según la mitzvah de Éxodos 12:2, esta primera mitzvah para los hijos de Israel, Rosh Hashanah, la cabeza, el inicio del año, es para los israelitas según el Eterno dijo a Moshe y a Aarón. Tal está registrado en la Torá. Aviv, el mes de la redención, el mes en que se celebra Pesaj. No es en el mes séptimo, no es en el mes de Tishrei, ni en cualquier otro mes. Así es escrito: Ajodesh hazeh lachem Rosh Chodashim. Este mes es para ustedes Rosh Chodashim, la cabeza de los meses. Rishon hu lachem lechodshei Hashanah. Es para ustedes el primero de los meses del año. La mitzvah es muy clara. Aviv no solo es el primero de los meses, sino que encabeza los meses del año.